Bienvenidos a la última temática de la asignatura, en donde es necesario decir que no estaríamos completos en un análisis social si no hacemos alusión al tema del medio ambiente, esto que el Papa Francisco ahora llama la casa común, porque es un espacio compartido por todos, pero que tristemente le hemos hecho mucho daño. ¿De dónde proviene este cuidado o esta preocupación por el medio ambiente? Sabemos que en la tradición bíblica, siempre en el relato del Génesis, al hombre se le ubica como el administrador y quien tiene que cuidar todo lo creado. Pero como no hemos asumido esa tarea quizá de una manera comprometida y responsable, esto nos ha llevado a la actual crisis ecológica, en donde quizá el problema del que más se habla es el cambio climático y sus consecuencias, es decir, este aumento de la temperatura global, que aunque sea 1 grado al año el que puede estar aumentando la temperatura, eso puede tener graves consecuencias ambientales. Entonces, también nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que nuestros estilos de vida también están provocando cierto daño al medio ambiente, pero muchas veces pareciera que no cala o no logra llegar hasta nuestra conciencia como para producir un cambio en nuestros estilos de vida. La crisis ecológica tiene una raíz humana. Nos hemos dado cuenta de que pareciera que hoy lo más importante es el dinero y la comodidad. Entonces, eso pareciera que ha puesto por encima el dinero, pero la persona viene después. En toda la asignatura se ha subrayado el valor de la persona, es decir, su dignidad y de la importancia que tiene que ésta se reconozca y se promueva. Pero tristemente el poder que se nos ha dado no parece como que no lo hemos utilizado muy bien. La crisis ambiental debe considerarse como una de las caras de la misma moneda. La otra cara sería la crisis social. No hay dos crisis separadas, sino que es una compleja crisis socioambiental. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, que es precisamente la que trata más el tema del medio ambiente, hace una mención de lo que él llama la cultura del descarte. ¿Y qué es eso? Es como cuando a las personas, cuando ya se les ha determinado, digamos, que no aportan en nada, se les excluye. Y la comparación es interesante, puesto que nos damos cuenta hoy en día que los productos que se fabrican o que nosotros consumimos pareciera que están hechos para ser utilizados una sola vez. ¿Y qué pasa? Claro, cuando ya no se pueden utilizar, toca desecharlos. Entonces, el Papa hace esa comparación de que pareciera que a las personas las estamos viendo de la misma manera. Y claro, si así vemos a las personas, ¿cómo no vamos a ver al propio medio ambiente? ¿De qué manera nosotros nos podríamos involucrar para crear un entorno justo desde esta perspectiva? Como cristianos y como personas de buena voluntad, nuestra tarea no es solamente decir hay que hacer algo, estamos mal con el medio ambiente, etcétera. No se reduce a un llamamiento moral, sino que, bueno, tampoco sirve de mucho estar teorizando los problemas, porque ya nos dimos cuenta de qué es lo que hemos hecho mal, qué podríamos estar haciendo para un poco reducir tanto daño provocado al medio ambiente, pero pareciera que en la parte de la voluntad no lo hemos logrado. Entonces, no se trata ya de un problema técnico, sino que de un problema ético, donde cada uno debería estar pensando qué puede hacer desde donde está para un poco paliar esos efectos negativos. ¿Qué significa preservar la creación? Este mandato que se le ha dado al ser humano no significa que no vayamos ya a utilizar ningún recurso. No, no se trata de eso, sino que hay que preservarla, o sea, cuidando que las cosas, ciertos recursos, si los hemos tomado, pues también garantizar las condiciones para que si es un recurso renovable, pues este se pueda volver a surgir, pero pareciera que hemos explotado los recursos y que el único beneficio que se espera es el dinero y pues eso nos ha llevado a donde estamos. ¿La ecología no será un reto técnico para los especialistas? Obviamente no.
cada persona es responsable de cierta forma, de acuerdo a sus capacidades, de una parte de la tierra. Pero, según San Juan Pablo II, decía que el ser humano tiene una vocación ecológica, que en nuestros días es más urgente que nunca. Es decir, que dentro de los muchos llamados que una persona recibe en su vida, también está ese mandato de cuidar la creación. Hace un tiempo se hablaba de algunas faltas o incluso pecados contra la creación que sería bueno un poco conocer para ver hasta dónde quizá nuestra forma de vivir podría estar afectando el medio ambiente. Se han hecho estudios donde se ha visto que los países desarrollados son los que, o son desarrollados, pero en detrimento muchas veces del medio ambiente. ¿Puede aportar algo o qué podría aportar la Iglesia a la discusión ecológica? Claro está, la Iglesia no tiene competencias ecológicas específicas, pero el Papa Francisco en este documento, Laudato Si o Alabado Seas, trata, como se dijo al inicio, o nos dice que el planeta Tierra, pues vamos a hablar solamente del que habitamos, ¿no? Y se refiere a él como la casa común. También alaba esfuerzos de muchas personas por asumir esa responsabilidad en la protección de esta casa, pide a los cristianos un cambio radical en el compromiso con el medio ambiente y pues es algo que nos involucra a todos, grandes y chicos. También se plantea esto que ya se dijo anteriormente, lo de la crisis ecológica y social. Y claro, esto requiere mucho un esfuerzo en común y no solamente se trata de preservar los recursos naturales, sino que también ir más allá en erradicar la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y pues obviamente hacerles partícipes de ese cuidado de la tierra. Ya no basta solo hablar de la integridad de ecosistemas, hay que hablar de la integridad de la vida humana, de la necesidad de alentar y conjugar todos los grandes valores, es decir, que cada persona desde su posición pueda aportar algo para el cambio ecológico. ¿Dónde se recoge lo que dice la Iglesia sobre la ética del medio ambiente? Claro, está el compendio en primer lugar, pero si de pronto el compendio resulta ser muy denso para la lectura, también el Papa Francisco tiene un estilo muy sencillo para escribir y para expresarse. Entonces podríamos conocer o un poco leer lo que trata la Laudato Si, pero también el DOCAT, entonces, y diversos pronunciamientos que ha habido para un poco hacernos este llamado. La crisis ecológica no solo reside en la ostensible debilidad política, porque también hay que reconocer que el cuidado del medio ambiente va a depender mucho de la voluntad política o de lo que los gobernantes planteen. Claro, también tiene mucho que ver el desarrollo económico, porque pareciera que hay prácticas, hay industrias, tristemente, que explotan los recursos, pero llega hasta ahí, o sea, no se preocupan por devolver algo a la creación. Así que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, justicia y fidelidad a los demás. Nos hemos dado cuenta que se nos promueve un estilo de vida muy individualista, del sálvese quien pueda, del que media vez yo estoy bien, que a mí no me interesan los demás. Entonces, también podríamos ver un poco en esa actitud individualista, un poco de indiferencia por todo lo que se trate del medio ambiente. La Laudato Si, hay otras encíclicas como la Populorum Progressio o el Progreso de los Pueblos, Caritas in Veritate o la Caridad en la Verdad, también abordan un poco ese tema de la responsabilidad social y la autodestrucción ecológica de la tierra. Vamos a poner en perspectiva esto también, que por ejemplo sí puede haber un momento en que la propia tierra haga sus procesos totalmente naturales, ¿no? Para renovarse, para equilibrarse, etcétera, pero hoy hay mucho desequilibrio hasta de ese punto. Hemos visto sequías mucho más frecuentes, el deshielo de los glaciares, la extinción de especies de todo tipo, muchos tipos de contaminación, etcétera.
¿No estaríamos nosotros arrebatando algo que las generaciones venideras necesitarán para vivir con nuestro estilo de vida? Claro que sí, y esto, dice acá, solo se puede cambiar con un giro solidario. El Papa Francisco dice que cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a otras generaciones, entramos en otra lógica. Por ejemplo, un padre de familia, ¿qué tipo de ambiente quisiera dejar para su hijo? Naturalmente hablando, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de aire que respira? Sabemos que el aire ahora está muy contaminado, el agua está muy contaminada, etcétera. Entonces, podríamos verlo también desde esa perspectiva. Hoy en día se habla mucho de la sostenibilidad y esto, digamos que a grandes rasgos, es procurar que el medio ambiente también tenga condiciones para poder regenerarse. Por ejemplo, si una empresa va a deforestar un bosque con la finalidad de construir un complejo habitacional, pues parte de la sostenibilidad podría ser, bueno, deforestar lo que sea justo y necesario, pero también ver de qué manera revierte ese daño, a lo mejor reforestando en una zona cercana, podría ser. ¿Por qué la sostenibilidad requiere personalidad? Solo preocuparnos por el ecosistema a lo mejor no tiene mucho sentido. Hay que verlo en perspectiva de la dignidad de la persona. El ser humano es el centro del mundo, pero pareciera que esta conciencia se ha deformado a tal punto que nos hemos acabado muchos de los recursos. Así que proteger el ambiente que le favorece al ser humano, pues, ¿por qué no tendría que ser una tarea que nos involucre a todos? La protección de la naturaleza y del género humano forman en su conjunto una unidad para la moral cristiana, porque de cierta forma también la naturaleza es un reflejo de nosotros. ¿Por qué la sostenibilidad requiere de la solidaridad? Bueno, obviamente sabemos que para que el esfuerzo sea mayor en esto de conservar y preservar la creación tendría que ser un ejercicio o un conjunto de acciones que nos involucren a todos. Porque, ¿qué pasaría si solamente unas pocas personas se preocupan realmente por la sostenibilidad? Si no existieran las muchas instituciones que fueron creadas para la lucha solidaria contra la pobreza o la garantía de recursos naturales, la sostenibilidad sería una proclama hueca y políticamente intrascendente. La Iglesia tiene una gran tradición de solidaridad gracias a sus obras de ayuda que se pueden ampliar aún más. Entonces es necesario unir esfuerzos para que al final, pues, la regeneración o al menos el sostenimiento del medio ambiente llegue a todos. Sabemos muchas veces que las personas con menos recursos a veces viven incluso de los desechos que nosotros provocamos o en el peor de los casos viven en zonas de alta vulnerabilidad y que por eso en el caso de alguna lluvia torrencial o algunos procesos naturales del ecosistema, pues ellos se ven muy afectados. ¿Por qué la sostenibilidad requiere de la subsidiariedad? Claro, ya hemos dicho que muchas de las acciones que se pudieran realizar a favor del medio ambiente dependen de la política y también de un modelo económico diferente, pero eso no significa que nosotros, hablando de la subsidiariedad, no nos podemos involucrar. Por ejemplo, si en nuestros países todavía no es una multa o no es un hecho ilícito que no podamos clasificar los desechos sólidos, pero si en nuestras posibilidades está hacerlo, porque ahora pareciera, ¿no?, que hay personas que viven incluso de recoger, no sé, latas, botellas plásticas u otro tipo de material que posteriormente tendrá otro uso. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? No cuesta nada separar latas, botellas y que a lo mejor alguien que lo necesite las va a recoger. Entonces, yo puedo hacer algo, yo puedo cuidar los recursos naturales en donde yo estoy, yo puedo cuidar el agua, yo puedo cuidar la electricidad, yo puedo hacer un mejor uso de los recursos, evitar desperdiciar tanta comida, sembrar un árbol, etc. No lo dejemos todo a las instancias políticas porque podemos adoptar nuevas maneras también de promover la sostenibilidad y de cuidar la casa común.